Pues muy buenos días, chicos. Aquí estamos en otra sección del canal de Coleccionista de Cromos. Aprovechamos para iniciar una nueva sección que les llamamos Charlando de Fútbol. Y nuestro primer invitado aquí es Armando Ribeiro. Pues muchísimas gracias y bienvenido a nuestro espacio. Hola, buenos días. Pues, ¿qué tal? Encantado de conocerte y la idea es un poquito que nos cuentes tu historia, ¿no? Darnos la oportunidad de conocer nuevamente tu carrera, que yo creo que hoy en día cualquiera que haya estado mirando un poquito del fútbol actual te tiene en mente. Tú eres de Sopela, ¿no? Si no me ha fallado la investigación de Vizcaya, y entiendo que por ahí habrás empezado a dar tus primeros pasos con el fútbol, ¿no? Para empezar esta carrera. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo te picó el gusanito del fútbol? Bueno, yo jugaba en el equipo del pueblo, en Sopelana. El equipo se llama Hugueraga. Y bueno, pues con los amigos, te gusta el fútbol en casa y bien, pues nada, pues oye, pasando categorías y disfrutando del fútbol, pues bueno, pues como cualquier crío, con la familia, los amigos, todos ahí juntos. Hasta que un año en juveniles, pues Lotina, Miguel Ángel Miguel Lotina, el Ángel que Lotina, sí, sí, sí. eso es, empieza a entrenar en juveniles, se pone en contacto con gente, pues, de relaciones que debe tener en Sopelana y uno de los coordinadores de Lugueraga, pues le dice que me lleve a mí a Logroño a probar. Y bueno, pues, me lo tomé con curiosidad, pero con la intención de volver a casa. O sea, no tenía pensado nunca quedarme en Logroño y nada, pues fui en plan, pues muy happy ahí pensando que, pues bueno, oye, hace una pretemporada, había 5 porteros y bueno, fíjate que cuando me dicen que me quede, pues fue un disgusto tremendo, Sí. porque no estaba preparado para marcharme de casa con 17 años. Les gusté y bueno, pues ahí empezó un poquito mi trayectoria ya un poco a nivel ya de club. En aquel entonces el Logroñés estaba en primera división, el juvenil estaba en juvenil nacional y bueno, la verdad que Lotina cogió una camada súper chula de jugadores en la que la mayoría llegamos a jugar en primera división, o sea que, y pues ahí empezó mi carrera futbolística. Perfecto. Y por ejemplo, esto estamos hablando en torno al año, creo que es 91, 90, en esta época por ahí. Luego creo que también tienes un pequeño paso por el Sestao, ¿no? Vuelves al fútbol del País Vasco. No, ¿O estuve, sí? ¿Estuviste? est- Sí. estuve 4 años en el Logroñés. Fui a juveniles, luego ya subí a lo que es el Promesas. Fíjate, el primer Sí. año en juveniles pasé de estar en el equipo del pueblo a entrenar casi con el primer equipo, porque Lotina era el segundo entrenador del primer equipo, que era David Vidal. Y fui convocado el último partido contra el Sevilla, fíjate, estaba de portero Dasaez en aquella época en Sí. el Sevilla. O sea, me cambió la vida, o sea, de estar en el Lugueraga a ir convocado en primera división, Bueno, ¿no? sí. Y luego ya el año siguiente, pues estuve en el Promesas también con Lotina y ascendimos a Segunda B. Y bueno, Sí. estuve ahí 4 años, dos alternando con primer equipo, que pues en aquella época estaban pues Lopetegui, estaba Canales, Vergara, Silvio Lung. Bueno, coincidí con una serie de porteros bastante importantes Importantes. y sí, sí, sí. Y bueno, Y luego ya sabes que están también las políticas de los clubes. Después de hacer un año muy bueno en Segunda B, de estar con el primer equipo, pues bueno, decidieron que por tema empresarial querían que me fuera, por el tema de las bodegas, estaba Marcos Eguizábal, que me sí. fuera elegido a jugar. Y digo, pero ¿cómo me voy a marchar a elegido si estoy aquí en el Promesas? O sea, en la misma categoría. Bueno, la verdad que se torció un poco las cosas, no quise ir y rescindí contrato y me marché al Sporting de Gijón. ¿eh?
al Sporting de Gijón. Perfecto. Me fui al Sporting de Gijón, donde, bueno, me ficha Enzo Ferrero y la verdad que él confía en mí, me firma un contrato de 3 años. Es más, durante una vez que firmé los tres, me renuevan 5, porque estaban ¿Mm? contentos como estaba haciendo la pretemporada. Pero fue un año, pues bueno, que no me adapté muy bien al Sporting. Creo que no estaba lo suficiente maduro. Y fue un año difícil, muy difícil, donde, fíjate, les pedí rescindir el contrato. O sea, Ok. no estaba preparado, siempre estaba muy protegido en casa, muy enmadrado, por decirte algo, y en aquella época Gijón lo sentía que estaba muy lejos, ¿eh? Parecía que estaba en el Sáhara de Sí, lejos y es una pena porque coincidí con jugadores que me trataron genial, la gente me trató genial, pero no estaba yo lo suficientemente maduro para estar allí y nada, rescindí contrato o sea, porque me iba a ir al Alavés, que estaba cerca de casa ¿mm? y mira, mi aita y yo nos dedicamos a rescindir con el Sporting porque ellos accedieron y mientras tanto mi representante estaba negociando con el Alavés. Lo que son las cosas. Una vez que firmó la rescisión, me quedé en la calle porque no llegamos a un acuerdo con el Alavés. Y es cuando Eh, yo, una vez que estoy en la calle, pues tengo que volver a empezar y empiezo en el ¿Mm? Bermeo a jugar. En el Bermeo. En el Sí, Bermeo, ¿y sí. qué tal la experiencia de volver? Bueno, por lo menos más cerquita de casa. Pues Más fue un shock todo grande, ¿no? Porque pasar de también la élite a un claro, equipo un otra poquito más vez pequeño, el contraste es mucho. eso es, y estuve meses entrenando con un equipo de tercera, el Guecho, y ¿Mm? todo pues porque pues no estaba lo maduro que necesitaba en aquella época, ¿Mm? tampoco estaba rodeado de gente de fútbol que me asesora bien, y bueno, pues una Nunca mala tuviste representante, sí, en ese pero caso, fíjate, sí. ellos son los que me tenían que haber Sí, no, conseguido el contrato y primero rescindo yo con no, mi sí, padre. yo, sí, O sea, no era normal, ¿no? no, sí. Y bueno, pues nada, al final dejo a todos, empiezo de cero y bueno, mira, hago un año bueno en el Bermeo y es cuando me firma el Alavés otra vez. Me El firma el Alavés. ¿Y qué Alavés. tal en el Alavés? Digo, también es un puesto en el que tienes que sumar portero lo que es madurez y adaptar y aceptar la competencia, que es un puesto en el que se rota poco. No es como un lateral, un centrocampista, otro puesto de la cancha que tiene más margen a rotar y probarte y que te den la oportunidad. Eso es, sí. Aparte el Alavés asciende a segunda división. Entonces ya sube con un portero que lo estaba haciendo bien, que era Tito Subero. ¿Mm? Y claro, pues no soy primera espada, pero es verdad que me da la oportunidad de empezar en segunda división con Chucho Aranguren. Y bueno, ese año debutó en segunda división contra el Barça B. Y sí que jugué partidos, pero el primera espada era Tito, donde estuvo 3 años magníficos y donde pues me cerró las puertas. Yo siempre entrenando fuerte, confiaba mucho en mí, pero no me llegaba la continuidad que buscaba y bueno, ahí seguí peleando con Tito, un mano a mano. Ya habíamos coincidido Tito y yo en el Logroñés, donde tuvimos Sí. también buena disputa, ¿eh? Y, y bueno, mira, hasta que ascendimos a Primera División con Mané, ¿Mm? llegamos hasta semifinales de Copa del Rey, llegamos a subir a Primera División con Paco Leal de portero, que estaba en el Alavés. Y bueno, pues entonces tuve que hacer resetearme otra vez y decir, bueno, necesito jugar porque llevo años que estoy sin jugar, que estoy participando poco, una media de 3 4 partidos por año y soy joven y Necesitabas probarte. necesito jugar. Entonces, mis años al principio del Alavés coincidí con Joseba Aguirre, que donde iba con él en el coche todos los días. Joseba Aguirre es jugador del Athletic Club y es jugador del Alavés. Y él era en aquella época director deportivo del Baracaldo.
donde me dice, mira, Arman, vienes a casa, vuelves a empezar y bueno, me da la oportunidad de poder ser primera espada en Baracaldo, donde creo que hacemos una primera vuelta brutal, que estábamos primeros. Y en esa época, pues en diciembre, pues me toca y en un viaje a Zaragoza, eran Navidades, veníamos ya antes de las Navidades, veníamos ya del viaje que habíamos jugado contra el Zaragoza de la Romareda y en el autobús me llaman diciéndome que están interesados el Cádiz en mí. Y bueno, pues la verdad que al principio no te lo tomas muy en serio, ¿no? Porque, bueno, estoy jugando, el equipo iba bien y bueno, estaba todo más o menos todo conectado Eh, y me llama el Alavés y yo, bueno, el Cádiz perdona y nada, les digo que, pues que en principio mi intención no es ir porque, bueno, tengo la continuidad que necesitaba. En aquella época el Cádiz estaba en segunda B, sí, ¿vale? pero me comentan que el portero titular, que era Ángel Férez, le quedaba poco porque tiene una lesión grave de rodilla y que estaba apurando mucho y que seguramente jugaría, ¿no? Nada, Sí. pues se lo trasladé al Baracaldo, donde me hacen pagar una cláusula, que la tengo que pagar con mi Con dinero, tu dinero. claro. Del dinero que más o Sí, menos ¿no? podía Sí, negociar con el Cádiz, pues ahí es donde sale la cláusula para sí, vas poder. y vas para el Cádiz. ¿Y Eso es. quién es el técnico en ese caso del Cádiz? Del Cádiz ¿Quién? era Gonzalvo. Gonzalo. Mira, Gonzalvo no me conocía. Encima allí voy también había tres porteros. Pero bueno, pues Ángel Férez era una institución allí. Y bueno, en principio Ángel sí que es verdad que estaba bastante tocado de la rodilla. El primer partido que estoy allí voy a la grada, el segundo fui convocado y el tercero ya debuté en Carranza. Firmé año y medio por aquel entonces y hago una muy buena segunda vuelta donde el Cádiz no estaba muy bien colocado y llegamos a terminar quintos, ¿no? Sí, Y bueno, ahí es donde empecé a conectar un poquito con la gente de Cádiz, me recibieron con los brazos abiertos. Al principio sí que es verdad que estaban un poco escépticos porque iba a sustituir a un ídolo lo que era ahí en a Cádiz, una que leyenda, ¿no? De ahí. eso es. Creo que llevaba 5 o 6 años jugando como portero titular en el Cádiz y sustituirle no fue nada fácil. Y Ángel pasó de ser mi compañero a ser mi entrenador de porteros, ¿Y qué donde tal el Carranza? Un estadio tan mítico como se juega en él, qué expectativas también. Entiendo que es una presión adicional, ¿no? sí, cuando voy al Cádiz, pues ya te digo, no estaba bien colocado, segunda B, el campo estaba un poco viejete, Sí. sí que había aroma de fútbol del antiguo Carranza, y bueno, pues más o menos iban 4.000, 5.000 personas, pero se les hacía notar, se les hacía Sí. notar, pero bueno, sí que es verdad que caí bien, caí de pie porque empezamos a ganar partidos, me empezaron a salir buenos partidos, lo que entonces la gente, pues me gané rápido el cariño un poquito de la gente y antes de que acabase el año, pues el director deportivo que era Fran Canal, hoy creo que es director general de Osasuna, ¿no? Pues me ofreció renovar más años y bueno, pues Encantado, ¿no? encantado, sí, sí, sí. Aparte, yo iba ya con mi hijo Alain mayor, que fuimos con un año, y para nosotros fue la oportunidad de decir, jo, pues sí, podemos renovar y ampliar la familia, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues mira, fue renovar y fuimos a por el pequeño, a por Iván, y ya cuando subimos en verano, pues ya mi mujer estaba embarazada, Embarazada. con un contrato pues que pues nos aseguraba un tiempo, firmamos 3 años. Y ahí es donde empezó un poquito mi carrera en el Cádiz también. Exacto. Y luego además, bueno, la subida a segunda, la subida, incluso tú también estás en el Cádiz con ese regreso que tiene a primera, ¿no? Si no me equivoco, o en esas fechas. Sí, en Cádiz estuve 10 temporadas
pero no fue todo un camino de rosas, ¿no? Porque De- esos primeros años, fíjate que renuevo, pero al año siguiente el club pues, pertenecía al grupo Z, donde, pues claro, al final el grupo Z ve que el Cádiz no terminaba de subir de categoría, y ahí hay un empresario allí en Cádiz que se llama Antonio Muñoz, donde se quería hacer cargo del club, y bueno, donde hay unas negociaciones muy fuertes, donde el que vende deja de pagarnos y el que compra, pues no, pues no, está tirando de la cuerda pues para poder comprar. Entonces estuvimos creo que unos 6 meses sin cobrar, viviendo con mi con hijo el el día a día. mayor en el estadio, mi mujer recién nacido el crío en casa sola, un Cristo, y, y la gente pues se portó muy bien. Me acuerdo yo que pues todos los restaurantes venían a traer la comida al estadio, la gente nos llenaba el Carranza Se y volcaron al era, 100% con se vosotros en involucraron ese al momento. 100%, era supervivencia pura y dura y pasamos año muy duro. Lo que hacía que la venta fuese posible es que estábamos primeros para poder ascender, para jugar el playoff, y ese año encima nos quedamos a un gol de ascender a la segunda división. El entrenador era Carlos Urue y fue un mazazo brutal, ¿no? Porque el año había sido duro, ¿sabes? Y nada, y ya seguimos varios años más en segunda B hasta que por fin tuvimos la suerte de poder ascender con José González. Qué bien, en ese paso a segunda supongo que también el nivel a segunda división también se notaría a nivel de jugadores, el tipo de choques, el tipo de juego que teníais ahí. Habrá cambiado bastante, ¿no? De lo que veníais Sí, pero acostumbrados. mira, en los años estos duros de segunda B, el Cádiz no tuvo más remedio que tirar de gente de la cantera. ¿Mm? Y en Cádiz hay gente con mucho talento. Ahí Sí, el fútbol callejero está al orden del día porque con el clima que hace, pues vives en la calle. Comparado con Bilbao, pues allí la gente sí, pues disfruta de la calle, cenas más tarde, te acuestas más tarde, porque por el buen tiempo que hay allí. Y la exacto, claro. verdad que esos años pues subieron muchos jugadores de categorías de inferiores, donde se hizo un buen grupo, donde ese grupo, al final, hay una cohesión brutal entre los gaditanos, la gente de la cantera y los tres o cuatro que éramos de fuera, y conseguimos ese ascenso. Pero es que ese mismo grupo, eh, años más tarde, es el que sube a la primera división. Ese mismo equipo, pues muchos coincidimos en segunda B. O sea, te estoy hablando de un mínimo de igual de 8 o 10 jugadores. Entonces, es, Habéis crecido junto a ese núcleo al final, entiendo que también el buen coach, el buen vestuario, fue eso es, el que os ayudó a llegar a primero. eso es. Había una relación brutal y gente que siente el Cádiz, gente que es del Cádiz, que les duele lo que pasa, más gente que pues que habían conseguido que tengamos un sentimiento de pertenencia brutal por cómo se habían involucrado con nosotros, por cómo nos habían recibido, por cómo habían tratado a mi familia. Pues los de fuera éramos como si fueses medio gaditanos, ¿no? Es más, mi hijo el pequeño casi es medio gaditano porque nació cuando estábamos allí, ¿no? Y hubo una ocasión tan brutal que, pues bueno, pues que esos mismos jugadores llegamos a, a ayudar al equipo a poner nuestro granito de arena para subir a primera división. Que bueno, además ahí creo que coincidís con jugadores históricos como Kiko, ¿no? Kiko Narváez estuvo A ver, pues en esas nosotros, generaciones, llegando en su última etapa ya, pero no, que va, esos ya que sí, estaban, no sé si estaban retirándose o Kiko eh, pertenecía al Atlético de Madrid, Antonio Calderón también estaba por allí, Pepe Mejías, estaban todos muy cerca de nosotros, porque allí las leyendas siempre han estado cerca de los jugadores que llegábamos, unos trabajaban dentro del club, otros estaban terminando sus carreras, otros ya eran entrenadores,
y siempre estaban cerca de nosotros y les conocíamos de verles por allí, pero no de jugar. Los únicos de esa camada de gente que ya había jugado en primera división con el Cádiz y todo eso estaba Barla, ¿eh? Así que Barla estuvimos jugando con él allí en Segunda B y nada, los que subimos a Primera División eran las nuevas generaciones de la cantera del Cádiz. Y qué tal con la gente de fuera, con los refuerzos que os habéis aportado, que habéis subido a primera? Creo que la subida a primera es el año 2005-2006, ¿no? Si no me falla la Sí, memoria por allí. Que creo que el técnico era Víctor Espárrago, ¿no? Puede Espárrago. ser. Sí, Víctor sí. Espárrago, que bueno, es, yo no le llegué a ver jugar, pero sí he sido lo de mi equipo natal, de Nacional de Montevideo, y habéis tenido por ahí, creo que también a un goleador de mi equipo, al Cacique Medina, que entiendo que habrás compartido también vestuario con él en ese debut, y en que encima hacéis un debut de primera contra el Real Madrid, ¿no? En ese famoso partido de Robinho, cuando llegáis ahí, Sí, ¿no? empezando un poco por el principio, sí que es verdad que después de los años de Segunda B, cuando llegamos a Segunda División y empezaban a venir gente, que había gente contrastada, como Oli, Ramón de Quintana, Fleurkin, había gente que estaba muy contrastada, sí que tienes un poquito ese complejo, ¿no? De decir, ostras, estos son unos pepinos, ¿no? Pero cuando ya empiezan a pasar los partidos y ves que empiezas a ganar a los rivales, pues ya le vas quitando un poquito, te vas quitando los complejos y te vas midiendo y ves que puedes. Y bueno, y así es como uno va creciendo, ¿no? Cuando te quites esos complejos y empiezas ya a creer más en ti y a confiar. Y sí que es verdad que luego, pues bueno, como tú has dicho, pues con ese ascenso con Víctor Espargo a Primera División, que era, pues como dicen, se había adelantado un poco el proceso, ¿no? Porque Víctor venía para varios años, con gente que ya venía, pues que veníamos muchos años compitiendo juntos, y de repente que hicimos, bueno, los dos primeros partidos, ¿verdad? Que no se ganaron, pero es que luego nos pidió una racha buenísima, empezamos a creer en nosotros, pues creo que todo el mundo sacamos un mayor rendimiento para que el equipo estuviese desde el principio rompiendo moldes, rompiendo rachas. Y la verdad que fue un año brutal, ¿no? Donde había equipos pues, como el Celta, el Alavés, que te medías con ellos, ¿no? Las Palmas, Tenerife, equipos súper importantes donde, ostras, competías contra ellos y les ganabas, ¿no? Entonces ostras, te lo creías Sí, y bueno, pues la verdad que fue un año chulo, que fuimos de menos a más, donde había una unión brutal, brutal del equipo y conseguimos el ansiado ascenso porque parecía que no llegaba, porque como hay 42 jornadas, parece que eso es una... se hace que eterno, no ¿no? se termina nunca. Y Eso además, es. no sé qué tiene la segunda división, de hecho lo podemos ver en la actual, es una locura, porque ganas al segundo, pierdes con el último, hay una disputa brutal, ¿no? En ver. Sí, 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 porque los niveles están muy parejos, los equipos cada vez están mucho más trabajados y los detalles son los que marcan muchas veces las dinámicas. Y teníamos una dinámica buenísima nosotros y bueno, y luego el fútbol es caprichoso y en la última jornada pues nos la jugamos en Jerez encima contra un rival directo Sí. que pues bueno, con la rivalidad tan brutal que había y la verdad que ese día del ascenso pues yo creo que fue un día tan importante como el debut en Primera División, ¿no? Que lo vamos a recordar todas las vidas porque el Cádiz ya lleva muchísimos años en Segunda B, Segunda más de 10 años, y de repente el verte que puedes subir a Primera División, pues la energía era brutal, ¿no? Bueno, yo cuando salgo de casa sales con, ¡buah! Con una preocupación brutal porque dices, joder, o sea,
puedo volver a casa siendo jugador de primera división o, o O seguir en quedarme. segunda división. O sea, la responsabilidad era brutal. O sea, yo creo que se salí casi medio llorando, ¿no? Pero ya cuando llegas al autobús y empiezas a rodearte de tus compañeros, ya la Es energía se disfrute convierte en puro. positiva, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, Y sí. qué tal esa primera división? Que supongo que es lo que uno de niño cuando pateaba el balón, cuando lo recogía, ¿no? Era al punto que querías llegar, ¿no? Y medirte con los mejores. Que al final lo has logrado. O sea, no pocas personas lo logran ese objetivo. Sí, encima, pues bueno, nos tocó el Real Madrid en la primera jornada. En Cádiz estaba todo el mundo muy ilusionado, pues encima venía el Real Madrid con fichajes pues súper galácticos. Pues, Y, y bueno, la verdad que pues hicimos una pretemporada bastante chula, nos medimos a equipos de como el Barcelona, pues donde nos medíamos, donde éramos un equipo alegre, con mucho hambre, con ganas de disfrutar, con ganas de ver lo que era. O sea, éramos unos jugadores que, pues, que veníamos desde Segunda B todos juntos y de repente nos íbamos a enfrentar al Real Madrid. Pues la verdad que enseguida, no sé si a los 5 minutos, Ronaldo nos dijo, mira, bienvenidos a la primera división, porque el primer balón que tocó nos lo metió, ¿eh? Y bueno, pues te estabas midiendo pues con gente pues como Figo, como Raúl, Zidane, y fue una experiencia súper chula. Estaba Iker Casillas, donde le cambié la camiseta. la guardarás Y como oro, supongo, ¿no? pues Esa. mira, pues mira, ahora que me dedico a la formación y a entrenar a los porteros del Atleti, había un portero que entrenaba que era muy fan de Casillas y se la regalé a él. O sea, Wow. ahora mis hijos me echan la bronca. Me dice, Joaita, Sí, ¿cómo has podido dar esa camiseta? Porque ahora se has hacen visto. colección ellos, ¿no? Sí, Pero bueno, lo hice con toda la buena intención y ahí la tendrá guardada. sí. Y la verdad, pues bueno, pues que son experiencias que te marcan, ¿no? Porque de repente, pues eso, estás jugando en segunda división, en segunda B y de repente, pues te ves con gente tan que has visto en la tele hasta hace muy poco Estás en y de nada. repente estar enfrente de ellos. Qué bueno, qué bueno. Y además supongo que también un poquito el sueño de pequeño en esa visita al Athletic de Bilbao, ¿no? Poder jugar en San Mamés en una primera instancia, aunque sea de visitante, habrá sido un sueño cumplido también, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo tenía como muy lejos. Sí que es verdad que el Atleti lo tenía marcado con la X, ¿no? Pues como tiene siempre, pues igual a los equipos grandes, quieres jugar contra el Barcelona, contra el Madrid, pero el Atleti era uno de los que sí que los tenía marcado con X, ¿no? Es verdad que jugué los 25 primeros partidos, pero faltando 2 jornadas, jugamos en San Mamés y el míster me quita, me cepilla, ¿no? Te quita. Entramos en una No. dinámica que, pues bueno, pues que nos enfrentamos Sevilla, Osasuna, que en aquel entonces estaban peleando por la Champions, para entrar en Champions, y perdimos 2 o 3 partidos seguidos y el míster decide un cambio en la portería, faltando 2 fechas para ir a San Mamés y la verdad que Así, me quedé con un las poco ganas de frío, ¿no? poder jugar en San Mamés. Me dijo el míster para ir, le dije que no quería ir ni convocado porque creo que no iba a estar del todo concentrado aunque estuviese en el banquillo porque pues iba a tener mucha nostalgia porque era un partido marcado con X y que prefería estar en un segundo plano y que mis compañeros pudiesen disfrutar de eso, la Qué verdad. bueno. Y luego, tras ese año en primera en el Cádiz, creo que ahí luego ya tienes la oportunidad de llegar sí, al Atlético de Bilbao, ¿no? Sí, ¿Cómo ese se da ese año, cambio? ¿Cómo se da esa situación también? pues mira, fueron 2 temporadas y media después, ¿eh? Encima, pues el Cádiz, hay una venta del club donde entran unos empresarios de Madrid
donde esa gente pues quieren todavía pues traer jugadores mucho más contrastados y una pena porque al final a los que llevamos más años como que nos apartan, nos, nos mueven a un lado porque ellos pues bueno querían rodearse también más de su gente, con su entrenador, sus jugadores y bueno pues pasas de ser el Ujú. año anterior a ser el jugador más regular con premios y todo, a de repente el año siguiente a estar un poco apartado, ¿no? Bueno, apartado. Pero bueno, hay una de las cosas que siempre intento inculcar pues a mis hijos, a los porteros con los que entreno. Pues mira, tenía 37 años ya yo, nos apartan a los más veteranos, dejo de jugar. Pero mi gasolina el día a día era que mis compañeros viesen que yo estaba para jugar, que los juegos cortos y en los entrenamientos se quisieran poner conmigo, porque era mi gasolina para ir el día a día ese a entrenar. Me podía relajarme, podía tocarme la vaina, como quien dice, con 37 años, un año más de contrato, pero mi ADN me decía que yo no me puedo rendir, que algo bueno me tiene que deparar, porque no me pienso rendir, O aunque sea, me habían traído a un portero contrastado como Contreras, pero mi día a día era mostrar que yo podía jugar, que yo podía ser mejor que Contreras y que mis compañeros, pues cuando quisieran ponerse en los juegos cortos, me eligieran a mí porque estaba al nivel, ¿no? Y cuando menos te lo qué bueno. esperas, pues llega una llamada de Bilbao, pues abriéndose un escenario bastante importante, ¿no? Me pilló de viaje, donde Lorenzo Buenaventura, el preparador físico nuestro, que ahora a día de hoy trabaja con Pep Guardiola, me comenta como que le había llamado Caparrós preguntándome por qué no jugaba, pues que necesitaban un portero, que se había lesionado Gorka Iraizoz y a ver cómo estaba, que necesitaban fichar un portero, ¿no? Pues en ese momento Lorenzo le dice, mira, no te puedo decir por qué no juega, pero sí te puedo decir que te lo puedes llevar, que está para jugar. Aquí entrena muy fuerte, pero llévatelo. Y mira, Joaquín le hizo caso a Lorenzo, porque Lorenzo Ah, es una persona muy contrastada y muy respetuosa en el mundo del fútbol, con unos valores brutales, pues le hizo caso y pasé, pues sí. de no jugar, ¿no? Y Ya, cuando aunque te llevaba lo 10 años y plantean había a jugado ti, los 9 anteriores, a de repente ir al Athletic Club, un club de cantera, donde la gente se tiraba las manos a la cabeza diciendo, ¿dónde me firman un jugador de 37 años, ¿no? Pero bueno, pues tenía 37 años, pero iba con la ilusión de un niño, ¿eh? sí, Encima, me imagino la del niño de toda la vida, ¿no? De la zona que para jugar en el, entiendo que también te llamaría mucho el club. Y tú cómo lo recibes, cómo llegas a ese primer entrenamiento, cómo acuerdas, cómo fue toda la llegada. yo lo recibo pues con nervios porque, ostras, el Atleti me parecía muy grande para las expectativas ya que me podía encontrar, pero, pero muy convencido de que podía poner mi granito de arena. Yo sí que es verdad que me conformaba con ver mi camiseta con mi nombre en la camiseta, ¿no? Encima heredaba el número de Gorka Iraizoz porque le daban la baja, me daban el uno. Y yo ya estaba entusiasmado porque iba a llevar el uno con mi nombre, ¿no? Con Armando, ¿no? En el Athletic Club, una cosa que que no te puedes ni imaginar, ¿no? ¿Verdad? Y me conformaba con eso, con llevar la camiseta, con llegar al último partido, pues si tendría opciones de poder debutar en el Atleti. Pero bueno, el último partido estaba también muy lejos, ¿no? Entonces ya era feliz con el hecho de poder entrenar día a día. Y pues eso, pues con muchos nervios. La verdad que pues llegué un miércoles que el Atleti jugaba Copa del Rey contra el Betis, donde quedan eliminados. Y el jueves pues ya pasó las pruebas y el viernes es mi primer entrenamiento y la semana es cortísima, donde
pues bueno, pues estoy conociendo a los compañeros, donde hay un poco de ruido por la edad que tengo, porque encima estaba Dani Aranzubi allí, estaba Raúl, Yago Herrerín, bueno, había porteros de cantera, pues como siempre los ha habido, ¿no? Y siempre han salido porteros en el Athletic Club. Y pues diciendo que, pues, como que no pintaba mucho yo allí, ¿no? La verdad, ¿no? Y lo que son las cosas, pasé pues de estar sin jugar a llegar al Atleti y en 3 días, pues pues, estaba en el hotel antes del partido y me viene Luis de la Fuente, el actual seleccionador, que era el delegado en aquella época del Atleti, y me dice, ven que te llama el míster que quiere hablar contigo. Le acompañé a Luis, me dijo yo que vas a jugar, ¿estás preparado? Hostias. Digo, ¿qué? Me dice, digo, sí, 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 estoy preparado. Me dice, yo solo quiero que seas valiente, que aprietes a la gente, pero sobre todo quiero que seas valiente. Quiero que salgas arriba, que manejes el área y que, y que les mantengas estos bien prietos y tal. Dije, vale, vale. Luego, pues nada, a la tarde cuando da la charla y da la alineación, pues yo me pongo de los últimos y cuando da la alineación veo la reacción de mis compañeros y ¡buah! Algunos con las manos en la cabeza se miraban entre sí y yo decía, ¡buah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero bueno, ya me cambió el chip, me estaba preparando y justamente cuando vamos a la habitación, que estaba con Iñaki Muñoz, me decía Iñaki que no le parecía bien, que era muy fuerte. Y, joder, Iñaki, digo, vaya ánimos, majo, ¿sabes? Sí. En Entonces lugar de tuve, apoyar, casi te entierra. sí, 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 que tal, pero Iñaki muy sincero, ¿eh? Más majo. Y nada, y tuve que llamar a compañeros míos del Cádiz, donde estaba llamando a Gustavo López, Freuchlin, Abraham Paz, de Quintana, gente que me conocía y les pedía que necesitaban, que me dijeran que podía, que era bueno. Necesitaba gente positiva alrededor. Me dieron una inyección de adrenalina brutal y nada, pues nada, ahí fue pues mi debut en la Romareda. Perdimos 1-0, pero tengo muy buenos recuerdos de aquel debut. Qué bueno. Bueno, un estadio muy especial que por desgracia hace mucho tiempo que no ve primera, también está en una situación similar Sí, sí, a la del Cádiz que llegaste tú en su día. eso es. Pero muy bien, y me imagino también el plantel impresionante que tenías, porque tú llegaste en la época de, si no me falla la memoria, de Llorente, de Javi Martínez, los has tenido ahí. Supongo que ver todo ese talento delante daba mucha tranquilidad también a la hora de jugar, ¿no? Ver todo ese despliegue. Sí, estaba también Sí. Frangiste, Orbaiz, Vais, Gurpegui. Había un equipo contrastado donde Iraola, Iraola. donde yo más bien les admiraba a ellos, ¿no? Y de repente, pues tener que compartir vestuario, donde de repente te ves en el anuncio inicial con ellos, pues bueno, no tenía nada que perder. La verdad que no me sentí para nada presionado, porque presionado para mí fue cuando estuve encerrado en el Cádiz. Y para mí eso era un sueño, era el poder hacer lo que más me gusta, sin complejos, no me importaba nada el ruido que había alrededor, no me importaba nada, solo me importaba competir, disfrutar, ayudar en lo que pudiese y la verdad que fueron 6 meses brutales donde al principio había demasiado ruido alrededor desde en San Mamés, donde me sentía muy observado, donde todo el mundo pues no entendía que con 37 años pudiese jugar en el Athletic Club, pero tuve la suerte de caer de pies. La gente al tercer partido creo que me empezó a aceptar a raíz de ir al Calderón y ganar 1-2 al Atlético de Madrid. Creo que la gente ya empezó a verme con otros ojos, me salió un buen partido y de estar casi en descenso a estar
peleando por la Intertoto famosa que había en aquella Bueno, época, sí. pues la verdad que me sentí cómodo, me sentí luego muy arropado por mis compañeros, muy arropado por el público de San Mamés, me sentía a gusto, o sea, disfrutaba, me transformaba cuando jugaba en San Mamés, o sea, lo que no pude hacer con el Cádiz lo pude hacer con el Atleti y para mí fue, buah, o sea, ahora mismo cierras los ojos y esa adrenalina que te da, o sea, no la puedes sentir en ningún lado. O sea, lo que te da el fútbol, lo que te da estar en un estadio como Samamés o en Carranza, o sea, no te lo da nada, no te esa sensación no te la da nada. Entonces, intenté disfrutar cada partido, cada minuto, cada regalo que tenía allí. Para mí era un regalo y no iba a renunciar a él. Oh, qué bueno, qué bueno. Y me imagino que supongo luego, tras cuando vuelve Gorka de esa baja, de esa lesión, ¿qué tal para ti la vuelta de Gorka? Entiendo que ahí hay un relevo de lo que es digamos, que vuelves a esa suplencia o empiezas, ¿cómo es ese relevo? Bueno, ya primero, pues bueno, tenía que competir con grandes porteros como Iñaki Lafuente, como Dani Aranzubía, más, más Raúl, más Iago, pero un poquito que se me está yendo la batería aquí con todo también. Voy a cargar esto. Cosas del directo, no te preocupes. Y la verdad que, bueno, ya fue un año, pues ya, ostras, de mucha responsabilidad. Y ese mismo año, pues también cuando ya se recupera Gorka, pues estamos aquí muchos porteros. Pero bueno, antes que esto te quería decir que yo firmé 6 meses. O sea, yo renuncio al Cádiz mis 2 años de contrato y firmo 6 meses en Athletic Club. O sea, yo me la juego entero. O sea, yo vengo A cumplir el con los sueño. ojos cerrados. Renuncio a un contrato de 2 años, pero 6 meses. Pero un día se me acercó Joaquín, Joaquín Caparrós y me dice, Armando, vas a renovar, o sea, esté tranquilo, estás haciendo una temporada buena y el año que viene vas a estar con nosotros. Y bueno, pues imagínate, pues la luz que se me abre, ¿no? Porque, ostras, creo Que el que me mister te valoraron diga eso. esos 6 meses, me valoraron esos 6 meses, estaban contentos con el rendimiento, la gente me ha cogido bien. Entonces, ¿cómo no voy a aceptar la vuelta de Gorka pues con toda la naturalidad, ¿no? O sea, para mí sigue siendo un regalo y eso que el míster me dijo para renovar, pero hasta un día antes de la pretemporada no renové, claro, porque seguramente en el Atleti pues no lo viesen y habría alguna buena disputa entre el míster y el club, porque somos un club de cantera, no cabe duda. Hoy trabajo para que no pase lo que pasó conmigo, imagínate, ¿no? Exacto. Y estaba en la boda de Caco Morán, que jugó conmigo en el Cádiz, estaba en su boda en Asturias y en Santander, perdona. Y, y mira, pues ese día de la boda, pues ya terminé de llegar a un acuerdo con el club y al día siguiente a la pretemporada. Y nada, y luego, pues bueno, pues estaba Iñaki Lafuente, estaba Gorka, bueno, pues tenía dos porteros contrastados, yo no sabía el rol que iba a tener. Y bueno, pues ahí, pues eso, a seguir peleando, pues en pretemporada, pues cuando te vas a correr, cuando vas a hacer cosas, pues hasta que no se retirasen ellos en las carreras, yo no me iba a tirar el primero. Pues desde el primer día mostrando, pues que podía competir con ellos, que la gente viese que estaba preparado y que el míster decidiese, ¿no? Qué bueno. Y cuánto tiempo sigues trabajando en el Athletic? ¿Hasta qué época estás dentro del plantel? Y ya con esa edad entiendo que, bueno, vas viendo la retirada más cerca que lejos, obviamente, y cómo te lo planteas, ¿no? Pues mira, pues como te digo, esa temporada pues seguía fuerte entrenando, el míster
me daba partidos puntuales y el Atleti, pues bueno, después de muchísimos años, eh, pues el Atleti pues llega a la final de la Copa del Rey en Valencia contra el Barcelona. Pasamos esa semifinal contra el Sevilla, donde pues hacía años que no se veía pues, un pase a finales tan chulo como el que vivimos en aquella época. Además, con Y esas curiosas, por llamarlo de alguna forma, declaraciones de Del Nido, ¿no? De que va a comer al león y todo esto, eso que fue es, muy polémico. pues eso, pues imagínate, buah, fue una semifinal brutal, donde lo celebró pues toda Vizcaya, donde buah, fue increíble. Y justamente antes de la final de Copa del Rey, pues el equipo todavía no estaba salvado. El Atleti no estaba salvado, quedaban 5 jornadas, pero teníamos una final de Copa del Rey. El míster nos pone un poquito más a los menos habituales y pues bueno, tuve la suerte de hacer un gran partido contra el Betis, donde ganamos 1-0 y antes de la final, pues me cogió el míster otra vez y me dijo que me renovaba otro año. Entonces, fíjate, firmé para 6 meses y ya llevaba pues, esos 6 meses más un año y me estaban Más ofreciendo años, otro. ¿no? Entonces yo ya a la final voy sabiendo que voy a renovar, gracias a que el cuerpo técnico confiaba en mí, que les estaba respondiendo en los partidos que me estaban dando. Y bueno, pues acabó la temporada y empezó ya esa tercera temporada ya en el Athletic Club, donde otra vez vuelvo a jugar partidos puntuales que me daba el míster, contra pues, el Sevilla, Rayo. Bueno, me da partidos de Copa del Rey y ya hay un momento en que, pues bueno, eh, ya me dicen pues que sería ya igual mi último año, que como lo veía yo perfecto. Aparte, es verdad que soy muy competitivo y tampoco disfrutaba estando en el banquillo, pues, Sí. o sea, no soy Uno quiere estar en la conformista, cancha. sufría en el banquillo, o sea, pues, tío, pues es que ya quiero retirarme porque es que yo me gusta jugar. Y bueno, también estás cerca, le estás dando vueltas, ya con 39 40 años, pues muchas vueltas y el club pues me ofrece la oportunidad de seguir como técnico. Me viene Caparrós, que a ver lo que quiero hacer, si quiero ser primera espada como entrenador, entrenador de porteros. Y la verdad que lo tenía muy claro porque me apasiona la portería y le dije que yo quería ser pues entrenador de porteros y ahí es cuando ya ese último año ya pues dejo de pertenecer a la primera plantilla y empieza pues ya mi carrera y pues ya pues como entrenador de porteros. O sea, es inmediato, no, no has tenido descanso, has terminado como futbolista e inmediatamente te incorporas como entrenador de porteros al Athletic, ¿no? Sí, eso es, pero es que estar en Athletic Club es que es un privilegio, o Sí. sea, si yo decido después de estar esos 3 años en el Athletic, decido jugar, que tengo opciones de seguir jugando en segunda división, porque me llama un equipo y me ofrece 2 temporadas, eh, seguramente sería muy difícil volver. Entonces, hablando con mi familia, ya los críos pues ya tenían cierta edad y volverlos a mover, pues pensé mucho más en la familia, Familia. en que ya estábamos en casa y pensé más en ellos que en mí. Entonces necesitaba estabilidad y pues la tenía que encontrar pues desde el trabajo en otra faceta pues bueno, tenía también un buen profesor como era Llopis para entrenar a los porteros. Venía de estar con Ángel Férez, que había sido mi compañero y entrenador de porteros durante 10 años en el Cádiz. Pues bueno, me gustaba lo que hacían Bueno. y me picó el gusanillo, ¿eh? ¿Y cuál es ahora que lo ves de ese lado, cuál es el secreto que tenéis ahí? ¿El agua, el entrenador de porteros? ¿Cómo salen tantos porteros del Athletic de Bilbao?
Bueno, una cosa está clara que es que al final nosotros tenemos que tirar gente de la tierra, ¿no? No es como igual como otros clubes, pues que te firman un portero nacional o te firman un portero extranjero. Sí. Aquí, Tenéis pues otra bueno, política eso es. que lo Entonces, hace muy diferente. claro, entonces aquí, pues lo normal es que tires de porteros de la casa y bueno, la verdad que, pues ¿qué te voy a decir? Pues luego el talento de los que fichan a esos chavales, la formación que tienen esos chavales durante sus etapas y luego, pues bueno, el granito de arena que va poniendo cada uno en diferentes etapas hacen que los chicos pues lleguen preparados, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y pues desde que has dejado hasta hoy en día, siempre en la misma posición, siempre entrenando porteros, ¿nunca te ha dado la idea de cambiar hacia primer entrenador o hacia otro área? ¿Nunca te No, lo has no, planteado? no, porque encima como he sido padre joven y empiezo a coger chavales de la misma edad y pues la relación ha sido siempre muy buena con los porteros y siempre me gusta, me apasiona mucho todo lo que es el tema de la portería. No me ha llamado nunca a ser el primera espada ni primer entrenador porque creo que es muy difícil. Tienes que valer y yo creo que siento que no lo valgo. Puedo tener conocimiento de por qué me he sacado los títulos de entrenador, pero no me parece muy complicado. Tienes que tener mucho conocimiento y mucho sacrificio, ¿no? Y a mí me gusta lo que hago. Y mira, pues pasé de estar entrenando pues 4 o 5 equipos que me dio el club para poder entrenar, donde pues tenía una media de 8 a 10 porteros todos los días, hasta hace muy poquito que pues he empezado ya a entrenar solo a un equipo, ya una etapa muy chula como Seville Valetti, donde ya es el último filtro y son edades muy chulas que me gustan también y la verdad que la experiencia que he tenido, que he cogido desde porteros desde el cadete B hasta Bilbao Athletic, pues es una experiencia y un aprendizaje brutal, donde cuando yo me retiro pensaba que lo sabía todo y ahora me doy cuenta que no sabía nada, ¿eh? He tenido la suerte de rodearme de muy buenos entrenadores, muy buenos técnicos, muy buenos formadores, donde creo que ahí he sido donde he pegado el salto de calidad a la hora de poder ayudar a los porteros porque tengo más conocimiento del juego que antes, porque ahora el portero a nivel ofensivo se trabaja de una manera increíble y antes cuando yo cuando yo empiezo a entrenar a los porteros no se le daba tanta importancia al juego ofensivo de los porteros, pues entonces he ido enriqueciéndome, he ido creciendo y entonces esto como va evolucionando muchísimo es un sin parar, sigues aprendiendo, entonces como me gusta pues estoy muy enganchado. Encantado, pues perfecto. Oye, yo Armando, simplemente para cerrar, quería hacerte unas preguntitas en tono ping-pong rápido para cerrar. Obviamente agradecerte, te lo diré de nuevo en cuanto terminemos, pero hacerte estas pequeñas preguntitas que seguro que nos dejan un tono para conocerte un poquito más. Desde pequeño, ¿cuál era tu ídolo del fútbol? Pues me tengo que mojar, ¿verdad? ¿No? Sí, Pues fíjate, era Arconada, para que veas. sí, El rival del Atleti, pero sí. era Arconada. Sí, igual más que nada Bueno, por mi perfil de portero. Aquí en Atleti exacto, porteros grandes, tal, pues yo no he sido un portero alto y Arconada pues me identificaba mucho pues con su agresividad en la portería. perfecto. ¿Quién ha sido el mejor tanto entrenador global como de porteros que has tenido? Pues de entrenador me voy a quedar con Víctor Espárrago porque en una época difícil es el que me da la portería del Cádiz, con el que consigo un ascenso a Primera División y el que me hace debutar en Primera División, ¿no? Entonces tengo un recuerdo muy bueno de él.
le tengo aparte un aprecio increíble, porque como persona es un 10 y también no te voy a decir que de todos los entrenadores he aprendido cosas, pero me quedo con él. Y como entrenador de porteros, pues me voy a quedar con Ángel Férez, que estuvo 10 años conmigo, con Luis Llopis, donde ya empieza a ver el portero de otra manera, donde gracias a él he aprendido también a trabajar con muchos porteros de una manera mucho más dinámica. Y luego, sin ser mi entrenador, hay un entrenador que me tiene encandilado, que es Iñaki Caña, que es el actual entrenador de porteros del Arsenal, donde me está ayudando a evolucionar de una manera increíble. Muy bueno. Un amigo inseparable de estos que te deja el fútbol, ¿quién diría? Joder, es que todos mis amigos son del fútbol, o sea, pero no te puedo decir uno en concreto porque me voy a perder a otros, pero sigo teniendo relación con compañeros míos del Cádiz de casi todas las etapas, del Alavés también, del Logroñés. O sea, tengo amigos del Sporting que estuve solo un año, tengo amigos del Baracaldo. Es que los compañeros que he ido haciendo durante el camino, o sea, son mi familia, porque a día de hoy son mis mejores amigos todos, Sí. porque tengo grupos con casi todos, porque interactuamos casi siempre, porque me hacen reír, porque son mi apoyo y no te podría decir uno, sino gracias a ellos, o sea, me han ayudado a ser mejor persona, a evolucionar, pues, a querer la profesión, a desdramatizar mucho de la profesión que tenemos, ¿sabes? A ver el otro lado del fútbol, ¿no? Pues bueno, esta te la perdonamos para no meterte en un lío. Eso es. ¿Cuál dirías hoy en día, por lo menos en la actualidad, que es el mejor portero? Eh, Me voy a quedar con David Raya por lo completo que es. Es un portero que maneja todas las facetas del juego. Me gusta mucho. Bueno, y además en una época que se opta por porteros muy altos, él ha desafiado un poco todo, ¿no? Eso También. es. Le he desafiado un poco a ese perfil de portero grande, ¿no? Igual me identifico también por cómo lo siente, ¿no? Pero es un portero que tiene conocimiento del juego, que maneja muy bien el juego ofensivo, que maneja el juego aéreo. Es un portero que para mí va a ser un portero referente, yo creo. Genial. ¿El mejor futbolista que ves en la actualidad para ti? El mejor. Es que, es que tampoco me fijo ¿O el mucho que en te los... gusta más, al A menos? mí, yo me voy a quedar pues con los porteros, me quedo con Rayá, Sí. con Unai Simón, con Alex Padilla, con porteros que son los porteros diferentes, me fijo menos en los jugadores. Sí. Y la última, ¿a quién crees o quién te gustaría que pueda pasar por aquí, por esta sección, que nos pueda contar su trayectoria y nos aporte toda su experiencia, ¿no? Que esto es lo bonito, recuperar todas las historias del fútbol que se puedan contar y que se puedan transmitir, ¿no? Pues me gustaría Ángel Férez, que Ángel ahora Pérez. actualmente está entrenando a las categorías inferiores de la Almería, ha sido entrenador de porteros de primera espada de la Almería y ahora está en el filial de la Almería. Sí. Perfecto, pues para Ángel queda desde aquí la invitación hecha. Y Armando, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer este tiempo que nos has dedicado a todos y encantados de escuchar tu historia. Muchas gracias y Vale, bueno, pues, gracias por darme la oportunidad de poder contar algo y que la gente pues me pueda conocer un poquito más. genial. Pues muchas gracias. Chao. Venga, chao.